buenos días, hermanos. Es un gusto poder conversar, platicar en esta mañana con ustedes. Agradezco al Señor la oportunidad que puedo tener para poder exponer la palabra del Señor y espero que juntos podamos aprender lo que la Escritura quiere enseñarnos en esta mañana. Me gustaría que podamos orar y que podamos pedir la guía del Espíritu Santo para que podamos aprender más de Él. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana queremos rogarte y queremos pedirte, Señor, que tú a través de tu palabra, Señor, puedas guiarnos, puedas instruirnos, puedas mostrarnos, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor, que hemos creído en ti, que hemos depositado nuestra fe en ti. Te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo tú seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y que, Señor, todo lo que en esta mañana se puede exponer sea guiado a través de ti. Y, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Un transatlántico británico que zarpó desde el sur de Inglaterra el 10 de abril de 1912, el mismo que se dirigía hacia Estados Unidos, Nueva York, se hundió 4 días después de haber zarpado en su viaje inaugural, luego de chocar con un iceberg. Este suceso cobró la vida de 1,496 personas y solo 712 quedaron vivas. Este barco es el famoso Titanic. Muchos de nosotros conocemos y hemos visto la película, pero pocos sabemos sobre lo que sucedió un día antes de la tragedia. El Titanic había recibido varios informes de avistamientos de bloques de hielo en la ruta en la que el barco iba. Pero no se sabe a ciencia cierta por qué los oficiales decidieron ignorar estas llamadas de alerta y siguieron el rumbo en el que iban, y aunque no sepamos por qué las ignoraron, lo que sí sabemos ahora es que al ignorar estas señales y advertencias, el Titanic nunca había firmado su sentencia de muerte. Es importante resaltar que si la tripulación hubiera hecho caso a cada una de las advertencias, no estaríamos contando esta historia trágica. Pero el no seguir instrucciones y obedecerlas los llevó a la muerte y destrucción de algo que se creía insumergible. Esta historia es muy conocida a lo largo de todos los tiempos, pero realmente esta historia nos deja una enseñanza muy específica y muy particular, que es estar atento a las instrucciones y obedecer los llamados de atención, puesto que nos ayudará a llegar a un fin seguro. Esta historia es muy conocida y creo que dentro de la Biblia también tenemos muchas historias de las cuales podemos aprender. Así que en esta mañana vamos a estudiar una carta escrita por Pablo a su siervo Timoteo. Me gustaría que ustedes me puedan acompañar ahí a 2 de Timoteo. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 3 en adelante, pero me gustaría ir casi desde la última parte del capítulo 3 hacia atrás. Me gustaría leer versículos 16 y 17, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta carta escrita por Pablo hacia su siervo Timoteo, hacia su discípulo, la deja para que Timoteo la pueda poner en práctica y no solamente escucharla. Pero es interesante lo que le dice en estos versículos. De primera mano podemos entender lo que le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en esta mañana uno de los ejemplos, tal y como lo vimos al principio, es que la Biblia nos puede dejar enseñanzas, nos puede dejar historias, pero al mismo tiempo es la guía que el Señor nos ha dado a cada uno de los creyentes, no solamente para leerla, no solamente para informarnos, sino para ponerla en práctica. Y algo que le está diciendo Pablo a Timoteo aquí es:
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, antes de poder ahondar más en este pasaje, me gustaría que ustedes y yo podamos ver un poquito el contexto del pasaje que estamos leyendo previamente y lo que Pablo quería decir a Timoteo antes de poder escribir lo que acabamos de leer. Al comienzo del capítulo 3, Pablo advierte lo siguiente, y este es el contexto del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Y Pablo entonces le da una advertencia y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo está dando instrucciones, Pablo está dando una guía a Timoteo, y básicamente lo que él está mostrando ahora es algo que también puede ser aplicado hacia nosotros, puesto que los postreros días en el tiempo de Pablo son nuestros días también ya en la actualidad. Entonces preguntémonos, ¿habrá en la actualidad hombres amadores de sí mismos? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Es verdad, vivimos en una cultura y en una época en donde, tal y como Pablo estaba instruyendo a Timoteo, pues también ahora nos instruye a nosotros. La Biblia, las Escrituras, toda ella es inspirada por Dios y ahora esa inspiración ha llegado a nuestras manos. Por lo tanto, el mensaje de Pablo es también para nosotros en esta mañana. Es importante resaltar que una de las disciplinas espirituales importantes para el creyente es la meditación y la lectura de la palabra. La importancia de las Escrituras en la vida del creyente es tan crucial porque es la brújula, es la guía para que el creyente pueda caminar y andar en esta vida en donde nos encontramos con hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural. La Biblia nos está mostrando ahora entonces qué camino y qué ruta debemos seguir. Y Pablo entonces, de acuerdo al pasaje que leímos al principio, le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, entonces para nosotros también esta palabra debe estar en nuestro corazón y profundizar en ella. Esta disciplina espiritual es muchas veces poco olvidada y relegada a cada domingo, por ejemplo. Una de las preguntas que me gustaría poder hacer en esta mañana y que probablemente ya la han hecho muchos otros predicadores es: ¿cuánto tiempo inviertes tú en la lectura de la palabra? Entendiendo que es inspiración y es inspiración de Dios, pero al mismo tiempo es la brújula que el creyente tiene para caminar en este peregrinaje, en este mundo. Es importante entonces que nosotros veamos lo que las Escrituras quieren mostrarnos a nosotros. Esta carta nos enseña que la verdad no es algo solamente para creer, sino que es algo para seguir y para poner en práctica. Así que me gustaría que nosotros sigamos hacia adelante en nuestro pasaje, entendiendo lo que ya Pablo le estaba mostrando a Timoteo. En los postreros días, y comienza entonces la lista que leímos anteriormente, y le dice: pero tú
has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo le está mostrando ahora ya no lo que el mundo o lo que las personas fuera de Cristo son, sino le está mostrando su propio ejemplo. Y le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Entendamos que Timoteo caminó en varios viajes con Pablo. Él vio lo que predicaba Pablo, él escuchó lo que predicaba Pablo, y entonces él lo que le está diciendo es, tú has seguido mi doctrina. Cada una de las enseñanzas que Pablo daba. También su conducta, el propósito que Pablo tenía, fe, longanimidad, amor y paciencia. Lo mismo es para nosotros entonces en esta mañana. Es como si Pablo estuviera diciendo, pero tú, Cordero de Dios, has seguido mi doctrina, porque hemos leído no solamente estas cartas, sino varias de Pablo. Y entonces lo que nos está diciendo aquí es, si seguimos esta doctrina, si seguimos estas enseñanzas, entonces debemos también ponerlas en práctica. Pasando al versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y es que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De primera mano en el versículo 10 nosotros podemos ver, pero tú has seguido mi doctrina, y en el versículo 14 ahora le dice, pero tú persiste. Ahora ya no le está diciendo solamente un consejo, ahora le está encomendando que todo lo que le había aconsejado lo ponga en práctica. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Preguntémonos en esta mañana nosotros, ¿cuánto tiempo nosotros hemos estado dentro de una congregación, dentro de una iglesia? ¿Cuánto tiempo nosotros hemos recibido la palabra del Señor? Pero de todo el tiempo que nosotros hemos escuchado, ¿cuánto de lo que hemos leído o escuchado lo hemos puesto en práctica? Por eso es que un domingo no solamente basta para poder alimentarnos de la palabra del Señor. Por eso es que esta disciplina espiritual es importante en la vida del creyente. Como dijimos al principio, es nuestra guía, es nuestro norte, es nuestra brújula. Así que yo pregunto en esta mañana, ¿cómo está esta disciplina espiritual en tu vida? ¿Cómo está esta disciplina espiritual cambiando y fortaleciendo tu alma, tu espíritu? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque de alguna forma, cuando uno se desvía de los caminos del Señor, básicamente es porque no hemos ahondado en las Escrituras. Y un ejemplo claro que se encuentra en la Biblia es Salomón, quien escribió Eclesiastés, y me gustaría que nosotros podamos ver por qué un hombre con tanta sabiduría, un hombre con todo lo que poseía, llegó a experimentar todo lo que él quiso experimentar, a tal grado que todo lo consideró como vano, como vacío. Y él dice entonces, Salomón, en el versículo 2 del capítulo 1 de Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque un hombre tan sabio, que había aprendido las Escrituras, que se había dedicado a ellas también, puede decir estas palabras? Todo está vacío, todo es como correr tras el viento. Pero déjame decirte que cuando nuestra vida espiritual no es alimentada a través de las Escrituras,
nosotros experimentamos este tipo de vacío, este tipo de sinsentido en la vida. Entonces, ¿cómo es posible que una persona con tanta sabiduría pueda decir esto? Me gustaría que nosotros podamos entender a través de la palabra también lo que Salomón al menos era, lo que hizo y a dónde fue a parar con todo lo que hizo. El versículo 1 del capítulo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, puesto que si él no le encontraba sentido, si a la vida, si todo estaba vacío después de haber experimentado todo debajo del sol, obviamente aquí en la tierra, ¿qué fue lo que lo llevó a tal desesperación para decir: esta vida no tiene sentido? Pues un adelanto es que él se apartó de las Escrituras, de lo que el Señor le había dicho que guardara. Y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 17, versículos del 16 al 20. Usted conoce la historia de Salomón, así que esto le va a sonar muy familiar. Había algunas instrucciones en Deuteronomio, al menos, y para todos los reyes, habían instrucciones en el Antiguo Testamento dadas por Dios que no debían ser dañadas, que no debían ser tergiversadas. Pero Salomón hizo lo contrario. Y entonces las instrucciones para el rey eran: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Hizo todo lo contrario. Y dice el 17: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Salomón hizo todo lo contrario. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Cuánto oro, cuánta plata tuvo él? Y cuando se siente en el trono de su reino, ponga atención, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora la pregunta es: ¿será que Salomón hizo la copia de la ley que estaba escrita? Creo que al entender entonces ahora parte de lo que venía haciendo Salomón, nosotros ahora podemos entender por qué es que decía vanidad de vanidad. Todo es vanidad, todo está vacío. Claro, todo está vacío porque él, ¿qué había hecho? Había tomado mujeres, muchas, se había enriquecido. Y lo más importante, debía escribir un libro para sí, él mismo, una copia de la ley, y probablemente no la hizo. Este ejemplo que he traído en esta mañana básicamente ilustra parte de lo que nosotros también podemos llegar a ser. El Señor demanda de nosotros, tal como Pablo demandaba de Timoteo, en que él pueda estar atento a la lectura de la palabra, a las Escrituras. Y entonces lo que veíamos al principio en 2 de Timoteo es: tú persiste en lo que has aprendido. Hermano, ¿qué hemos aprendido a lo largo de todo el peregrinaje cristiano? ¿Qué es lo que hemos hecho con las Escrituras? ¿Estamos indagando en ellas? ¿Estamos
buscando al Señor a través de las Escrituras? Consejos para los jóvenes, el Salmo 119 y todos sus versículos exaltan la palabra del Señor. Solamente en ese salmo existen más de 100 versículos por leer. Y es importante entonces que nosotros podamos leerlos y estudiarlos. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entendiendo todo lo que hemos dicho, y dice que es útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Útil para enseñar, para redarguir y para corregir. La Biblia nos muestra entonces, primero, lo pecadores que somos. Segundo, que Cristo puede perdonar nuestros pecados. Nos corrige, nos muestra la senda y nos instruye. El propósito de las Escrituras es mostrarnos la grandeza del Señor, pero al mismo tiempo es mostrarnos la pecaminosidad de nuestro corazón. Pero tiene el objetivo de preparar al hombre de Dios para que sea enteramente perfecto para toda buena obra. Tiene un fin y tiene un propósito. Ya había advertido al menos esto anteriormente también Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y preste atención a esto, que usa bien la palabra de verdad. El ejemplo que nosotros podemos encontrar o lo que podríamos decir al menos de esto es que el obrero, el creyente, el Hijo de Dios, que utiliza bien la palabra de verdad, entonces puede llegar a tener un corazón conforme al corazón también del Señor, siempre y cuando camine bajo sus estatutos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué después de que Moisés murió? No se apartará este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Es lo mismo lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, y es lo mismo lo que nos está diciendo el Señor ahora en esta mañana. Estoy dándote la brújula, estoy dándote una guía. Toda la Escritura es inspirada por mí y es útil para ti. Es útil para nosotros hoy. Es útil para corregirnos. Es útil para decirnos, este no es el camino, este es el camino correcto. Pero pongamos en contraste si de alguna forma nosotros no estamos meditando en la palabra del Señor. ¿Cuál es el peligro? Tal y como lo vimos al principio, si no recibimos las instrucciones correctas, nuestro fin, tal y como probablemente el Titanic lo sufrió, nuestro fin pueda que sea ese también. ¿Qué vas a hacer con lo que estamos diciendo ahora? Esta disciplina espiritual es vital en la vida del creyente. Así que es importante que la podamos poner en práctica y por obra. Recordemos entonces que toda la palabra es inspiración divina y en ella podemos encontrar los misterios y los designios y los propósitos de Dios para el creyente. Estudiemos, meditemos y veamos que no solamente se trata de un libro de información, sino que se trata de un libro de transformación. Una transformación progresiva hasta que Cristo venga. Un creyente debe estar empapado de las Escrituras. Un creyente debe vivir de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Prestemos atención entonces en esta mañana al llamado del Señor para poner en práctica esta disciplina espiritual. Oremos. Señor, queremos agradecerte porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios amoroso. Eres un Dios, Señor, que ha permitido que su palabra pueda estar con nosotros. Gracias por regalarnos este manual de vida
Este manual que nos muestra primeramente quién eres tú, lo que también tú has hecho y lo que requieres de nosotros. Tú quieres, Señor, que nosotros podamos meditar en ella para conocerte más a ti, para poder llegar a ese punto de la estatura y medida de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser diligentes en la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros dispongamos intencionalmente del tiempo, a que cada uno de nosotros intencionalmente te busquemos a través de tu palabra. Señor, gracias por dejarnos esta brújula para poder dirigirnos en este mundo. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, cada vez que nosotros nos acerquemos a tu palabra, pueda abrir nuestra mente y podamos aprender más de ti. Gracias, Señor. En esta mañana oramos. Amén.